Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar con Angie Piñero. Angie Piñero es consteladora familiar, es coach ontológico, es biocodificadora y ella va a estar con nosotros hoy. Vamos a estar haciéndoles preguntas sobre sus terapias, lo que integra, lo que ha sanado. Cabe destacar que Angie está conmigo en distintas terapias. Tenemos un taller de abundancia y prosperidad juntos que nos ha dado muy buenos resultados. Y también tenemos el taller de Sanando a tu ex, que también ha dado muy buen resultado. El taller de Sanando a tu ex fue completamente gratis. Vamos a hacer otra edición muy pronto para que estén atentos. Entonces vamos ahora con Angie y les preguntamos cositas. Hola Angie, Ujú. ¿cómo estás? Hola, buenas tardes o buenas noches, buenos días, donde se encuentren. Todo bien, gracias a Dios. Alegre de Bienvenida estar Angie, aquí. bienvenida a este espacio de YouTube ahora. Hasta ahora estamos en YouTube también. Sí, YouTube. Bueno, Angie, Internacional. cuéntanos un poco cómo funcionan las constelaciones familiares o cómo llegaste primeramente a las constelaciones familiares. La gente ya debe tener un background de lo que es las constelaciones, pero cuéntanos cómo llegaste tú a las constelaciones. Bueno, llegué yendo a una invitación de amigos espirituales. Yo estaba en el mundo espiritual. Vengo desde hace mucho tiempo en el mundo espiritual con mucha filosofía. Y unos amigos me invitaron a pasar un fin de semana de campo y mi amigo está estudiando constelación. Hicimos una constelación que, Dios mío, las constelaciones no son mágicas, aunque parezca, son fenomenológicas, ¿sí? Y esa vez yo decía que eso era magia, ¿no? Porque yo llegué y yo no iba a constelar también, esa era la cuestión, que yo no iba a constelar. Después que hicieron una constelación, que cerraron las constelaciones, empiezan a dar unas cartas de tarot y las cartas, pero eran de ángeles. Y las cartas tenían un mensaje. Y en las cartas yo tengo una persona al lado y me dice la carta, tus hijos del cielo y de la tierra están bien siempre están contigo. Así como que te aman, te quieren o te aceptan, algo así. Resulta que yo se lo enseñó a la chica que tenía al lado y ella me dice, ¿tú tuviste pérdida? Y yo así como, ¿qué es esto? Y yo le dije, porque yo siempre he estado presta a sanar, a sacar. No me importa el lugar donde esté, es buenísimo hablar y conversar lo que uno lleva por dentro porque eso sana. Y yo le digo, sí, dos. Y ella me dice, se para y le dice al constelador, mira, pasó esto y esto y esto, vamos a constelarlo. Y él accedió después de haber cerrado el campo. Hicimos la constelación. En una de las partes de la constelación es que al final él coloca unas imágenes, unas plantillas de niños que se están yendo y se prenden unas velitas. Aquello fue, o sea, ya en la constelación como tal, yo sentí que me iban quitando un peso de encima, lloré muchísimo, pero ese dolor que después se convierte en alegría porque tú sueltas algo, porque miras a esos seres que fueron parte de mí de manera diferente, te paras en otro lugar, en otro observador, o sea, es una cuestión, miras desde el corazón, desde el alma, desde lo más profundo de ti. Bueno, total que terminamos la constelación, yo muy, consternada, muy, pero alegre, feliz, ¿sí? De quitarme sobre todo quitarme ese peso de encima y esa culpa que llevaba adentro. Resulta que terminamos la constelación y justo a los minutos venía los hijos de una amiga que estaba en la constelación. Y justo terminando la constelación entran los dos niñitos. Para mí aquello fue, o sea, como una confirmación de que esos dos seres que habían sido parte de mí, porque los no nacidos pasan a ser parte del sistema. Son parte mucho, se ven las constelaciones, que son excluidos familiares. Porque cuando no nacen o cuando se mueren muy pequeñitos, el dolor, el duelo y también la culpa hace que nosotros los dejemos atrás, ¿no? Entonces, darle su lugar, mostrarse también, eso genera desequilibrio en el ¿Eh? árbol familiar, porque cada quien tiene su lugar. Así no haya nacido, todos pertenecen. Bueno, a partir de allí, yo dije, este es mi camino. Y eso me bajó a tierra, ¿sabes? Me bajó a ¿Eh? tierra porque me dijo, tienes que seguir trabajando. Yo era muy espiritual por allá, Los Ángeles, Dios, por allá, ¿sabes? Vivía allá en el cosmos. Y eso me bajó a tierra y me dijo, es acá.
que tienes que hacer el trabajo. Hay muchas culpas, muchos miedos, muchos traumas que hay que trabajarlo aquí. Y desde allí seguí con este grupo y se dio la oportunidad de estudiar constelaciones familiares en Venezuela, en Valencia, que no era cerca de donde yo vivía. Y yo dije, este es un reto, lo voy a hacer. Y de verdad que ha sido una terapia que desde el 2016 para acá he seguido estudiando y cada vez siendo constelada y siendo consteladora me sorprendo más de los cambios profundos que hacen en... ¿Quiere decir entonces que estás desde el 2016 trabajando constelaciones? Sí, desde el 2016 estudié en el 2016, realmente empecé en el 2018 a constelar porque me daba mucho miedo, porque soy muy respetuosa de eso, cómo abordar el tema de la persona, cómo poder darle un buen cierre a a la constelación, cómo la persona realmente se vaya mirando lo que tiene que realmente observar y dar ese cambio profundo, ¿no? Entonces yo con ese respeto que le tenía, yo decía, bueno, y si lo hago mal, y si lo hago hasta en Venezuela hice como un paso, ¿no? Pero se me abrió la oportunidad en Chile de trabajar con una amiga, costeábamos las dos y fue maravilloso porque ahí fueron grupos de jóvenes, ¿no? Y vimos cambios y nos reuníamos en una plaza y constelábamos desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Era una locura, me encantó. Y resulta que, bueno, después que me vine a Argentina, como que le di más estructura a lo que es las constelaciones, seguí estudiando, hice más cursos y ahora pues estoy dando terapias individuales, grupales. Se me ha atrevido a ir un poco más allá, pero paso a paso. Mientras más me siento más segura y voy integrando terapias, porque no nada más he estudiado constelaciones familiares, he estudiado como tú bien nos dijiste, coaching, biodecodificación, muchísimas cosas, incluso un diplomado en trauma, porque a veces te llegan a la terapia situaciones que tienen que ver con un trauma y entonces cómo uno abordarlo, ¿no? Entonces, a partir de allí le he dado como mucho más estructura a la terapia, a mi terapia de constelaciones, que es mi terapia bandera, y ahora me enfoco en ser una terapeuta integral, donde pueda llevar a mi terapia muchísimas cosas, ¿no? Ok. Y eso me ha permitido aquí abrirme de una manera y hay gente que me ha recomendado. He constelado familias enteras. Me mandan al papá, la abuela, al tío, la mamá. Y yo feliz, de verdad que súper agradecida con Argentina porque, y con Chile, ¿no? Que Chile fue mi inicio, me lanzó al mundo. ¿Qué se puede constelar? ¿Qué cosas Cualquier constela la tema, gente normalmente? cualquier tema se puede constelar. Pero los temas principales que la gente constela es dinero, pareja, trabajo, empleo, relaciones con los hermanos. Se puede constelar desde una uña encajada hasta una herencia, problemas con herencia, porque los problemas con herencia tienen que ver con el orden entre hermanos, con mirar algún excluido, o sea, dónde estamos parados, qué estamos mirando. Cualquier cosa se puede constelar, hasta un dolor de garganta, un hoy me paré y no me siento bien, estoy depresiva, quiero ver qué pasa allí. Cualquier cosa se puede constelar. Todo es constelar, todo. Sí, sí, yo constelé contigo un proceso para que la gente sepa, un proceso de como de asfixia que me daba cuando llegaba el invierno, ¿no? Que me tapaba la nariz y me daba la impresión de que me iba a asfixiar. Y entonces constelamos ese proceso vamos a decir, ese temor bajó muchísimo. Incluso la tapada de la nariz, o como se le llame, también disminuyó. Y disminuyó ese miedo también. O sea, fue súper genial. Fue súper genial. Sí, se puede constelar directamente la emoción. Si la persona viene con una emoción, siento mucha rabia, mucha rabia, mucha rabia, se constela la emoción de la rabia. O siento mucha tristeza, no sé de dónde viene esa tristeza, se constela la tristeza. Cualquier cosa es constelable. Sí, es lo maravilloso. Oye, Ujú. porque dicen que no se puede hablar de lo que tú constelas durante 21 días o después de 21 días, algo así. Bueno, fíjate, en eso también el mundo ha ido avanzando mucho, Mau, y estamos en procesos que van muy rápidos en la vida, así como se nos va un día así.
Antes, cuando yo empecé a trabajar con constelaciones, era 21 días, porque eso quedaba para la persona, porque la gente hacía dentro de sí sus cambios, porque si tú bien ves en una constelación un cambio inmediato, que es el cambiar de observador y mirar diferente, hay un cambio interno también en tu cerebro, porque todas esas creencias están allí, todos esos pensamientos, todas esas memorias, todos esos patrones están allí y ahí está sucediendo un cambio. Y también en lo externo, porque eso que tú estás constelando, quizás tú tienes que pasarlo de la mente al corazón. Entonces se pide que la persona viva ese proceso en sí, para sí misma. Pero eso también es responsabilidad de cada quien y cada quien como lo elija, ¿no? Como te dije, el mundo va tan rápido que a veces también es importante que si tú quieres expresárselo a mamá, porque tú hiciste un trabajo de reconciliación con mamá, entonces tú vas y se lo dices a mamá y ese trabajo como que se potencia más. Entonces está en cada quien. Yo ahora es como aceptar lo que, y lo que pasa mucho en las constelaciones, ¿no? Aceptar lo que es, lo que está pasando. Y si tú quieres írselo a comentar a alguien, es tu historia, es tu destino, el trabajo tan bonito y de sanación que tú hiciste y es perfecto. Pero sí se tiene un tiempo para que la persona lo lleve eso, para que lo procese mentalmente, físicamente, biológicamente y lo pueda compartir con los demás. Pero es responsabilidad de cada quien y eso se respeta, ¿sí? Angie, cuando en la película esta de las constelaciones familiares, mi otra yo, que hacen la rueda y son presenciales y el poco de personas, entonces seleccionan los representantes y todo esto se puede hacer online. Sí, sí, realmente ahorita en la última formación que hice nos dieron el formato online y sí, y la gente siente igual. O sea, porque es que como tú trabajas con la parte emocional, con la parte del sentir, la persona está allí y tú intencionas lo que va a representar la persona y se deja fluir. Lo que la persona traiga es información. Entonces sí, se puede trabajar ahora totalmente online. Es lo que te estoy diciendo cómo han ido cambiando los tiempos y todo se está acelerando y todo va a través de la tecnología. Entonces uno también se tiene que actualizar, ¿no? Y sí, por Y si supuesto que sí se si las puede. personas necesitan una constelación y están en otro país, tú lo puedes constelar online con los Con los vincores, sí. Bicores, se llaman Sí, se Bicores, puede ¿no? hacer. Sí, la gente le gusta mucho la terapia individual porque no te da vergüenza contar tu historia, ¿no? Y sí, tú estás frente a un poco de gente, vas a ir a contar tu historia, aunque se pueden hacer constelaciones a ciegas donde la otra persona no sepa el problema como tal, ¿sí? Pero sí, se hace virtual también a nivel con los vincores o presenciales también, pero tiene el mismo efecto porque siempre repito lo mismo, se trabaja con el sentir y la persona va conectando con el campo y con los vincores y eso conectando con su sentir. Y es maravilloso, de verdad que ya he hecho muchas terapias online, me acostumbré, antes yo decía, no, tú lo personal, no, no es nada como que estar frente a la persona, no. De hecho, si tú tienes que trabajar en un punto donde tú te tengas que sostener o quieras que alguien te abrace, te sostenga, llevarte a ti a que asumas eso de sostenerte, abrazarte, contenerte, da muy buenos resultados y sí, todo fluye, de verdad que sí. Cuéntanos un poco así la parte de fenómenos que te ha sucedido en las sesiones, durante las sesiones, que ya has sorprendido. La otra vez estuve en una constelación tuya presencial y sucedió algo allí entre dos personas que ni se conocían y me pareció súper, súper impresionante. Sí, es que fíjate, lo que tiene la terapia es eso, que las personas que van a constelar a veces ni se conocen, ni saben quién es, ni nunca jamás en su vida se han visto, ¿no? Y pasó en una terapia de constelaciones donde llegaron a trabajar dos personas totalmente distintas y de edades distintas, o sea, una persona como de 50 años y una como de 30. Y sanaban lo que era la relación con mamá que se fue cuando él estaba pequeño, más o menos 8 11 años por allí. Resulta que quien hace de quien lo representa a él en el campo, a esa persona que estaba trabajando su herida con mamá, el abandono de mamá, ¿no? También había perdido su mamá entre ese rango de vida, o sea, esos rangos, entre 8 y 11 años.
y fue maravilloso y impactante porque yo siempre me sorprendo que esa persona le pudo decir a mamá todo aquello que llevaba por dentro, que lo oprimía, que era algo como que él sentía, o sea, en ese momento me imagino que fue que se dio cuenta que todo eso estaba en su inconsciente y lo hizo de una manera que la persona que estaba constelando también se tiró al suelo y lloraron los dos, o sea, que fue una sanación doble porque en constelaciones pasa eso. Sí, es hermoso. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención que no se conocían y el que está constelando selecciona en el grupo a alguien que lo represente y el que lo representa tenía la misma situación que él sin saber. Claro, uno lo sabía y entonces tú dices, wow, cómo sucede esto en el campo? O sea, ¿cómo sucede esto? Y otra cosa que había Incluso sucedido los, así. Sí, incluso los rangos de edad, ¿sabes? Sí, sí, Que sí, casi, sí, sí, casi buenísimo. perdieron a su mamá a los mismos rangos de edad. Entonces, eso se llama constelar en paralelo. La persona que está constelando, que hace de representante, está constelando en paralelo con la persona que trajo su problema. Entonces, ahí todos trabajan en una constelación, hasta el que está sentado y dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, y se queda sentado, sigue trabajando y pasan procesos fenomenológicos así, o sea, te ponen, o sea, o te colocan en un lugar donde tienes que hacer de mamá para que sientas lo que la mamá sintió al dejarte a esa edad tan niño, o te colocan en el lugar donde tú tienes que soltar y decir y expresar todo lo que, que tiene tu inconsciente, ¿no? Y esa persona se va como que se le quita un peso de encima, se va relajado, se va mirando desde otro lugar a mamá, ¿sabes? Ya deja la queja, el juicio por mamá porque increíble. Allí se pudo ver que la persona le decía a la mamá, ¿por qué me dejaste? ¿Sabes? Eso, ese por qué, se dio cuenta y ahí se Y pudo ahí reconciliar. la sanación. ¿Y qué otro evento así parecido a este, tú que has hecho múltiples constelaciones, puedes contar, así que se pueda contar? Bueno, hubo una de un duelo que trabajamos trabajando el duelo por la pareja y resulta que debajo de ese duelo estaba el duelo a la de su papá. Impresionante cómo apareció en el campo una persona que representó a otra fallecida y la postura de esa persona que no se puso boca arriba, sino se puso boca abajo como ha visto el papá resulta que era como ella había encontrado a su papá. Eso fue impactante. Allí se desarrolló una dinámica muy fuerte, donde tuvo que haber mucha contención a la persona, se calmó la persona y se pudo ver y liberar eso que tenía o sea, imagínate, habían pasado como 15 20 años. Y claro, ella tenía una combinación del duelo de su pareja con el duelo del papá, y entonces estaba como que todo montado encima, y que la persona vea que todavía había un dolor que no había florecido, que no había sacado afuera, fue impactante también para mí. Esa constelación fue... Y el símbolo, el eh, simbolismo de que puede, esa posición, que selecciona el otro, que seleccionó uno parecido, que es y decía que se parecía a su papá, la persona que lo estaba representando. Ella dice, se parece a mi papá. Y tal cual como yo lo encontré, eso me dejó a mí, o sea, ese proceso fenomenológico que pasa en las constelaciones, hasta uno como constelador, uno agarra y se rinde ante el campo porque no es uno, es a través de uno que pasa esa situación. Claro, tienes que tener conocimiento, tienes que saber cómo leer el campo y todo, pero es a través de uno que pasa esa situación y qué maravilloso, ¿no? Y Que cuando seleccionan a la persona, que la persona toma actitudes sin conocer al que está constelando, el que está representando, por ejemplo, cuando representa al hijo, toma actitudes que hace el hijo realmente sin saber, sin tener ninguna información, empieza a hacer cosas que tienen que ver o dice cosas o siente cosas que no tienen ni la historia de esa persona y se comporta como el del proceso, y eso es sí, brutal. como una persona adulta
me pasó una constelación que alguien que representó a la adolescente de esa persona que estaba constelando se comportaba en el campo tal cual un adolescente, así rebelde, así que no le interesaba nada, que no le importaba nada. Y y la otra persona se veía a sí mismo en adolescente y decía, sí, esa soy yo, y no tenía nada que ver, no se conocían, no, o sea, no sabía nada de su historia. Es realmente que, fíjate, lo que pasa con los representantes es que se conectan con esa memoria familiar y esa memoria como que baja la información. Cada representante tiene como que según eso que tú estás representando, te baja la información de esa memoria y tú pasas a dejar fluir a través de ti toda la información que necesita. Entonces, claro, lo haces con tu corporalidad, lo haces con tu sentir, lo haces con eso también de no estar presente, porque el representante que te diga, yo no siento nada, también trae información, ¿sí? Una persona que te dice no siento nada, cómo se mueve, cómo pone los brazos. O sea, todo habla de esa persona que tú estás representando. Y la persona que va, el consultante, te va a decir, sí, mira, sí, se parece, no se parece. Es increíble, Ok. como cuando le cae. Hace ratico hablaste de adolescentes, entonces, de una persona que representó a un adolescente. Entonces, ¿a partir de qué edad se puede constelar? Por lo menos aquí en Argentina son mayores de edad a partir de 16, pero es recomendable después de los 18, que la persona tiene un poco más conciencia de lo que quiere ver, de lo que está viendo y se abre mucho más a la terapia. Antes de los 18 hacer movimiento sistémico, tener conversaciones sistémicas y llevarlo por otro lado más hacia el coaching y a la mentoría, porque de verdad que tiene que estar la persona completamente como que consciente de lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Qué, qué recomendaciones para ir cerrando le podemos decir a las personas que requieran, que tal vez quieran hacer una constelación y no se atrevan porque tal vez tienen miedo? Primero que nada, que estén convencidos ellos mismos, no es porque se lo dijo un amigo, porque lo veo de hacer la terapia, porque a veces llegan personas a la terapia donde me mandó una amiga, que está buenísimo, sí, pero que yo tome la decisión de decir, bueno, sí, quiero vivir este proceso, me voy a abrir este proceso. Segundo, que cuando tú decidas hacerte una constelación, decidas abrirte a lo que está surgiendo en la constelación, ¿sí? Y vayas con esas ganas, porque yo le digo a la gente, si tú estás pagando una terapia, es para tú soltar todo aquello que llevas contigo que ya no. Entonces, es bueno que busques información, también busques a una persona que también tenga un trabajo previo consigo misma y que tú veas que tenga sabiduría en cuanto a la terapia. Conocimiento podemos tener todos tenemos conocimiento. Cuando tú te metes a hacer una terapia, pues tú buscas los conocimientos, pero también ver esa sabiduría de la persona y la persona que realmente lo haga porque le gusta, porque le apasione. Por lo menos yo siento que yo buscaría un terapeuta que verdaderamente se entregue a su terapia y lo haga desde su ser, ¿sí? Y que Y eso resuene también contigo también. resuene contigo, claro. La persona tiene que resonar con el terapeuta. Eso es importantísimo, porque si tú no resonas con el terapeuta, no. Sí, y sobre todo también dejar las expectativas fuera, ¿sabes? Porque pasa que mucha gente ha visto mucho esta serie, Mi Otra Yo, y la gente llega con esas expectativas que vas a hacer. No, es algo físico, es algo tuyo. Tú no vas a vivir la experiencia como la vivió el otro, ni como la vivieron en televisor, en el televisión. O sea, no es la misma experiencia, la experiencia va a ser tuya, pero eso tienes que resonar con el constelador. Es importante. Gracias, Angie. Gracias por aceptar la invitación. Sé que estabas un poquito complicada. Bueno, éxitos en las nuevas cosas que estás emprendiendo. Tus redes sociales las pusimos al principio de esto. Y bueno, gente, fue Angie Piñero y estuvo por aquí. Gracias. Angie. Chao, Gracias chao. por la oportunidad. Seguimos conectados.